miércoles pasado, con la ayuda del Señor, estuvimos hablando acerca de la importancia de hacernos un tiempo para buscar a Dios. Y esta noche vamos a ver sobre el hábito de la oración. Muy bien. ¿Todos bien? ¿Están todos bien? Hay a veces algunas modas dentro de las iglesias cristianas. Por ejemplo, hace tiempo atrás estaba de moda la segunda venida del Señor. Entonces todos los libros eran sobre la segunda venida del Señor, todas las canciones. A veces la moda eran las misiones y hay que predicar el Evangelio. Y son temas importantes que la Biblia enseña y que no son modas, son cosas que uno tiene que considerar como parte de su estilo de vida. Y por mucho tiempo se han escrito muchos libros acerca de la oración. Y un predicador solía decir esto: no hay que hablar tanto de la oración, hay que orar más. Era muy interesante. La oración es la respiración de nuestra vida espiritual. Es la oportunidad de que el poder de Dios sea visible en nuestra vida. ¿Cuántas cosas podemos seguir diciendo acerca de la oración? Pero es la oportunidad de hablar con nuestro Padre. ¿Cómo hizo Abraham para ser llamado amigo de Dios? No es que salían a tomar algo juntos o a comer, hablaban. ¿Cómo hizo Moisés para entablar una relación de compañerismo con Dios? Hablaban cara a cara. ¿Cómo hizo David para tener un corazón conforme al corazón de Dios? Bueno, bastaría con leer los Salmos y David era una persona que hablaba mucho con Dios y hasta a veces le cantaba. Así que las personas que más han afectado la historia de la humanidad han sido personas que pasaban tiempo en oración con Dios. Así que en este ratito vamos a estar media horita aproximadamente hablando sobre algo que seguramente todos lo sabemos, pero que nos hace bien recordarlo, nos hace bien ponerlo en práctica. Y hoy vamos a hablar acerca del hábito de la oración. Yo quiero que cierres tus ojos un instante y le presentes tu expectativa al Señor. Parte de la oración, parte fundamental de la oración es la chispa de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11, es necesario que cuando nos acercamos a Dios, creamos que Él está, que Él existe y que Él es capaz de premiar a los que le buscan. Señor, en esta noche, gracias por escucharnos cuando oramos. Señor, todos nosotros hemos aprendido a orar y tenemos que seguir haciéndolo. ¿Cómo nos gustaría que por meditar en tu palabra, por charlar juntos en esta noche, se despierte un nuevo deseo en nuestro corazón de buscarte con más intensidad, con más fervor, como una necesidad básica y diaria de todos los días? Bendito sea tu nombre. Te amamos. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Charlaba con un chico el sábado, chico de unos 18, 19 años, y entonces él me decía, ¿vos tomás mate cuando hablas con Dios? Esas preguntas así que no tengo. Yo le digo, y sí, ¿por qué no? ¿Y cómo haces? Dice, bueno, yo digo, ¿por qué me decís cómo cebo el mate o cómo hablo con Dios? Entonces él me decía, no, a mí me dijeron que para que yo me concentre cuando estoy a solas con Dios en mi casa, yo preparo todo y dejo una silla así, como para decir, Señor, yo quiero saber de que vos estás sentado ahí. Pero no me funciona, me distraigo con la silla, me dice. Bueno, digo, no importa. Y charlando de esas cosas,
Y él me decía, pero ¿cómo esto de orar? Y yo por ahí veo que quiero orar y quiero orar mucho tiempo y oro poco tiempo. Y entonces charlamos sobre este concepto de orar sin cesar. Entonces hay 3 frases en la Biblia que suenan diferente, pero son como las ciudades hermanas, así, son como sinónimos. Una es caminar con Dios. ¿Sí? Se dice de Enoc, 7º después de Abraham, en las genealogías, que Enoc caminaba con Dios. Casi que fue una caminata de 300 años porque antes la gente vivía mal. Vivía mal no. Algunos vivían mal, otros vivían bien, pero vivía más tiempo. Y la Biblia cuenta de que Enoc tenía la costumbre de caminar con Dios. ¿Cómo la gente sabía que Enoc caminaba con Dios? Iba agarrado así de la mano, él salía al campo a hacer sus trabajos y hablaba con Dios como con un amigo. Así que caminar con Dios. Hay otra frase que aparece en el Nuevo Testamento que es andar en el Espíritu. Es una frase que le gusta decirlo al apóstol Pablo, en especial a los Gálatas. ¿Qué es esto de andar en el Espíritu? Es como estar volando en el aire y orar sin cesar. Son 3 frases que significan lo mismo. ¿Qué es esto de orar sin cesar? Yo cuando lo escuché alguna vez, yo digo, ¿que no puedo hacer otra cosa si oro sin cesar? No puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo, porque tengo que estar con medio ojo abierto y otro cerrado, orando sin cesar. No se puede, eso no es vida. Entonces una vez me explicaron algo que es muy sencillo. Si yo me voy con Jorge a caminar hasta Bella Italia, ida y vuelta, de última pedimos un remis, podemos ir caminando y por ahí charlamos un rato, por ahí miramos el campo, los árboles, el cielo. No quiere decir que yo lo aturda constantemente y digo, Jorge, porque Jorge. Lo voy a cansar y se queda en el golf, no sigue más. Ahora, ¿qué pasa? Caminar con Dios, orar sin cesar y andar en el Espíritu tiene que ver con darme cuenta que vivo en su presencia. Así que yo puedo ir caminando con Jorge y no es que le estoy hablando durante todo el tiempo y lo aturdo. Vamos caminando. Yo sé que Jorge viene al lado mío. Pero le digo, Jorge, mirá qué hermosos esos árboles. Jorge, cuidado con el auto. Ahí está. Y vamos charlando, compartiendo. Yo puedo estar mirando otro lado, pero siento que Jorge viene al lado mío. Yo puedo estar pensando en otra cosa, pero soy consciente de que Jorge viene al lado mío. ¿Qué es esto de orar sin cesar? Había una hermana de Alemania que solía decir así: la oración arranca cuando me despierto todas las mañanas y termina cuando me voy a dormir a la noche. Porque cuando daba su primer palabra, se despertaba y decía, gracias Señor por este día, comienzo a caminar con vos. Y después durante el día seguía charlando con Dios mientras hacía sus tareas. Y cuando se iba a dormir, podía decir, Señor, qué lindo fue compartir este día con vos. Y qué bueno es que hasta cuando me voy a dormir sé que me vas a seguir cuidando. La oración es el hábito de practicar la presencia de Dios. ¿Cómo de practicarla? De ser conscientes de su presencia. ¿Qué es el principio de la sabiduría? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Es estar escondiéndome de Dios? No. Es el respeto, la reverencia, la honra que le quiero dar porque sé que Él está en todas partes. Cuando uno pierde ese temor de Dios, empieza a hacer cosas que no tiene que hacer y a tomar decisiones que no tendría que tomar. Por eso, esto de orar es parte de nuestra comunión con Dios. No hay comunión con Dios si uno no ora, si uno no habla, si uno no se expresa. Lo más interesante de todos, David decía en el Salmo 69, que Dios conoce nuestra insensatez. A veces escucha cada cosa de nuestra boca. Que hubiera dicho, te escucho porque sos mi hijo, pero ¿cuándo vas a pedir cosas más importantes? Bueno, vamos al hábito de oración. Texto clave. Fíjense qué hermoso texto de Romanos 12:12. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos.
no dejen nunca de orar. ¿Cómo reavivar nuestra vida de oración? Vamos rápidamente. Acercarse en oración con una actitud correcta. Y vamos a mencionar 3 actitudes que las enseña Jesús, el Maestro, en el Sermón del Monte. Primero, debemos ser auténticos y sinceros. Hay toda una tendencia a que cuando buscamos a Dios, a veces tratamos de disfrazar las cosas. Y Dios espera sinceridad, no una actuación. Cuando oren, dice el Señor Jesús, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente lo vea. La oración, ¿para quién es? Es para Dios, ¿sí? No es para que la gente lo vea. Y más allá de que a veces podemos orar unos por otros, la oración principalmente va dirigida a Dios. Así que no tratemos de impresionar a la gente y no tratemos de impresionar a Dios. 2 hermanos de una iglesia estaban trabajando en la misma ciudad y se fueron a dormir, dormían en el mismo hotel. Entonces el más joven le dice a la persona mayor, bueno, me imagino que vamos a orar antes de dormir. Sí, le dice la persona mayor. Entonces dice el joven, ¿arranco yo? Sí, arranca, querido. Así que te hizo una oración que paseó por el cielo, la tierra, el universo, le dio gracias por Marte, por Júpiter, por todo. Describió la flora, la fauna, todo. Y después de terminar su larga oración, gracias a Dios que no se durmió la persona mayor porque daba para dormirse, el hermano mayor le dice, Padre, buenas noches. Y el otro se quedó con la pica, había hecho una oración que era realmente una joya literaria. Y entonces le dice, ¿cómo le va a decir solamente buenas noches a Dios? Entonces la persona mayor con mucha sabiduría le dijo, querido, yo estuve hablando con Dios todo el día, no necesito contarle todo lo que pasó hoy. Capaz que vos sí. Cuando vamos charlando con Dios, no necesitamos hacerle grandes discursos, ni para impresionar a los demás, ni para impresionar a Dios. Tanto en la oración privada como en la oración compartida, lo más importante, esta es una buena definición, es hablar con el corazón y bajo la guía del Espíritu Santo, para saber pedir lo que nos conviene. Querer sobresalir con la oración es una costumbre milenaria, sí. Esto tiene miles de años, el tema de las oraciones para impresionar. Jesús desenmascaró esto y nos dijo que lo tenemos que evitar. Él contó una historia, bueno, acá dice que es innecesario, que es impotente, no tiene fruto, es estéril y es pecado. Él contó la historia en San Lucas 18 de 2 hombres que suben al templo a orar y que uno ora y que el otro no se anima ni a levantar la cabeza al cielo porque se siente pecador, se golpea el pecho y dice, perdóname, Señor, perdóname, tené compasión de mí. Y el otro oraba, gracias porque ayuno, gracias porque ofrendo, gracias porque hago esto, gracias por lo otro, y gracias porque no soy como aquel otro. La Biblia dice, yo me imagino que si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, qué buen hombre este que ora con tantas palabras. Y sin duda, como la mayoría hubiéramos dicho, pobre aquel hombre, viene en las últimas. Y claro, se acuerda de Dios cuando todo le va mal, le hubiéramos dicho así, ¿no? Sin embargo, Jesús dijo, el hombre que pidió perdón volvió justificado, bendecido, aprobado por Dios. En cambio, el otro volvió tan vacío como vino. Porque la Biblia dice, oró consigo mismo. ¡Ay, qué definición fea! Una oración conmigo mismo. Diciéndole, Dios, te doy gracias, Dios, pero no estoy hablando con Dios, estoy hablando conmigo mismo. Y es una oración que no sirve y que el Señor Jesús nos enseñó a evitar. Segunda actitud, concentrado. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio.
Hay algo interesante, que aquí lo dice, quizás hoy cerrar la puerta signifique mucho más que cerrar la puerta. Quizás significa apagar el celular, quizás significa apagar la televisión, la computadora, la música. Signifique tener un tiempo a solas con Dios. Por eso Jesús salía a veces a la mañana muy temprano o se acostaba a la noche muy tarde. Su tiempo a solas con Dios era único. Y cuando Jesús nos enseña entrar a tu pieza y cerrar la puerta, nos habla de tener una cita de honor en privado con Dios. Dice el Salmo 25:14, Dios tiene comunión íntima con los que le temen y a ellos les hace conocer su pacto. Y habla de una intimidad, de una cercanía que solamente uno puede disfrutar cuando está a solas. La religión o los fariseos trataban de llegar a Dios a través de lo público, que los demás hablen bien de ellos, entonces si los demás hablaban bien de ellos, ellos creían que Dios también hablaba bien. Y Jesús dijo, no, la cosa es al revés. Dios ve lo íntimo y recompensa en lo público. David, cuando escribe el Salmo 51, después de haber pecado, él confiesa su pecado y dice en el Salmo 51:6 esta frase, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiere decir que a Dios le encanta cómo soy en lo íntimo, esa búsqueda. Y esto tiene que ver con estar concentrado. Tercer actitud, ser abierto. Esto expresa que tiene que ver con contarle a Dios lo que necesito. No usen repeticiones sin sentido, como los paganos, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes que ustedes se lo pidan. La pregunta sería, si ya sabe, ¿para qué quiere que se lo pida? Porque lo más importante de la oración no es cuánto le puedo sacar a Dios, sino compartir tiempo con Él. Lo más lindo de la oración no es tanto el auxilio que lo necesito, sino el encontrarme con Él. Jacob solía decir, y eso que no se destacaba por ser un hombre de oración, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Se encontró con Dios. La oración debe ser un encuentro con Dios. La última frase de acá es muy interesante. Dice, la ausencia del corazón en la oración, o en un rezo, o en una canción, no es reemplazada por ninguna otra expresión, por más elaborada que sea. La oración es algo que tiene que hacerse con todo el corazón. Bueno, usar el modelo del Señor. Yo me acuerdo que cuando tenía 13 años, mi hermano Fernando, que me sigue, tenía 16 y mi hermano Walter tenía 20 años, ¿sí? Entonces mi papá nos junta a los 3 hijos y dice, les quiero hacer un regalo, alguna vez lo he contado, pero vale la pena contarlo, les quiero hacer un regalo a cada uno, así que nosotros, regalo, uno se imagina, cada uno tenía 20, otro tenía 17, otro 13, cada uno se imaginaba algo. Y nos regaló un cuadernito a cada uno. Cuadernito. Y el cuadernito era un cuadernito para orar. Y en la primera hoja tenía pegado esto que ahora vamos a leer, que es cómo orar con el Padre Nuestro, no repitiéndolo, sino usándolo como una guía. Porque el Padre Nuestro, el Señor sabe de nuestras necesidades y envía a sus ángeles. ¡Oh, qué bendición! Y es una guía que nos ayuda a pedir por lo que tenemos que pedir y a tener la actitud correcta frente a Dios. El Padre Nuestro no fue hecho para decir, repito 4 Padre Nuestro y me siento mejor o Dios me escucha más. Sino, fue una oración para Jesús. Dijo, ustedes tienen que orar así, de esta manera. Recuerdo que para mí fue trascendente ese cuadernito. Porque después tenía títulos en varias hojas vacías y cada uno tenía que poner sus motivos de oración. Yo tenía 13 años y muchas de las cosas que yo le pedí, hoy las puedo vivir. Es decir,
Pensar que Dios escuchó a ese chico de 13 años que a la hora de esperar un regalo esperaba otra cosa y le dieron un cuadernito que valía poco, pero que me abrió las puertas de la relación más hermosa de aprender a confiar en Dios. Y recuerdo que tenía esas partecitas. Ustedes entonces oren de esta manera. Las 7 escalones de la oración. Son 7 ingredientes, son 7 escalones, son 7 puntos que Jesús nos enseña a través de esta oración del Padre Nuestro. Primero, presentación. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando uno lee el libro de Esther en la Biblia, se va a encontrar, mi esposa está viendo la película, la serie de Esther, ¿sí? Es una historia hermosa, la historia de Esther. Ahora, el gran tema de Esther es que ella tiene que salvar a su pueblo, tiene que pedir algo, y el tema es cómo ella se presenta delante del rey. Tiene que hallar gracia delante del rey. Y a veces, cuando uno más conoce a Dios, más lo trata de usted y menos de che. ¿Cómo es eso? Sí. Entienden el che, ¿no? Acá nosotros el che es como algo cercano, amigo. Usted es una persona que yo no conozco mucho, aunque hoy tampoco se usa demasiado, pero son como reglas de convivencia. Ahora, cuando uno más conoce a Dios, se da cuenta que es mucho más grande de lo que uno sabía. Entonces, medio de tutearlo, de decirle, che, Señor, ¿cómo estás vos? Más allá de la confianza, uno se da cuenta de su grandeza. Y es como que uno le habla con respeto. Ahora, si yo lo trato a Dios como de igual a igual, más que tratar de tener confianza, no estoy entendiendo bien con quién hablo. Y a veces le estoy pidiendo algo que yo no estoy seguro si Él es tan grande como para contestármelo. Entonces es muy interesante cómo arrancan las oraciones. Es muy interesante cómo arrancan cada salmo. Y el Padre Nuestro arranca, por eso se llama así, diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. A ver, no le estoy orando a un Dios que vive encerrado en un templo. No le estoy orando a un Dios como el de las demás naciones que no puede ni ver, ni oír, ni hacer nada. Le estoy orando a un Padre que aparte no soy el único hijo. Padre Nuestro tiene que ver con que soy hermano de todo aquel que ha creído en Jesús y por ser creyente en Jesús y haberlo aceptado, es mi hermano, así que es el Padre Nuestro que está en el cielo. Desde allá las cosas se ven diferentes. Él está sentado en el trono, no está limitado a mi cansancio, a mi economía, a mi debilidad. Es interesante que una de las prácticas que solían tener los cristianos primitivos era antes de orar, hacer silencio. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de decir, bueno, estoy aturdido con muchas cosas, tengo problemas. Shh, quiero darme cuenta con quién voy a hablar. Y esto de Padre Nuestro tiene que ver con presentarnos, con decir, orientar mi oración, reconocer su paternidad, su adopción como hijo y depender de Él a través de una relación íntima. Quizás, si entendiera lo que significa Padre Nuestro, mi oración se ordenaría mejor. Quizás a veces arranco tan rápido porque lo que más quiero es el pan nuestro, el pan nuestro, el pan nuestro. Algunos dicen que en vez del Padre Nuestro se debería llamar el pan nuestro de la oración, porque es lo que más queremos. Pero nos estamos acercando a alguien que quiere tener comunión con nosotros, alguien que nos anhela profundamente, alguien que, para que seamos llamados sus hijos, pagó un precio muy grande. Es interesante presentarnos adelante de Dios de esta forma. ¿Cuál es la segunda frase? Dame, dame, dame. No, Señor. Santificado sea tu nombre. Esta expresión tiene que ver no con que Dios sea más santo que lo que es, porque yo no puedo hacerlo más santo. La idea es una expresión de reconocimiento, de alabanza, de exaltación. Habíamos dicho la vez pasada, el Salmo 95 dice, cada vez que lleguen a la presencia de Dios, háganlo con gratitud, con alabanza. Antiguamente, pueden leer el libro de Primera Reyes, cuando de diferentes lugares venían a verlo a Salomón, el rey de Israel.
Nadie venía a la presencia del rey sin al menos traer algo de regalo, por respeto, por admiración, por honra. Y el que no traía nada, no se encontraba con él. Es algo interesante, nosotros no podemos ofrecerle nada tan valioso a Dios como para que Él diga te recibo o no te recibo. Él ya ofreció lo más valioso, pero sí Él espera de nosotros amor, gratitud, alabanza. El segundo escalón tiene que ver con darle gloria por lo que Él es, agradecerle por lo que hizo y alabarlo por lo que Él hará. Tercer cosa, la intercesión. No es la intersección, ¿sí? Es la intercesión, que tiene que ver con pedir por otros. Qué interesante, uno ya quisiera pedir por uno mismo. Señor, si la oración lo más importante es que vos me des lo que yo necesito. No, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hay dos cositas que no tienen que ver con nosotros. Primero, tu reino y tu voluntad. Después de eso viene el pan. Parece interesante que esto tiene que ver con que pidamos, por ejemplo, venga tu reino, tiene que ver con tres cosas. Primero, con la promesa que la Biblia habla y la profecía de que Jesucristo va a venir a reinar, con que el fin de todas las cosas se acerca, con que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, pero también tiene que ver con que su reino se extienda, con que más personas conozcan a Jesús. Pero también tiene que ver con que venga su reino a mi vida. Todos creemos en Dios, lo confesamos como nuestro Padre, pero a veces vivimos no reconociéndolo como el Rey de nuestra vida. Dice Romanos 14 que el reino de Dios trae justicia, paz y gozo a través del Espíritu Santo. 14, 17 y 18 de Romanos. Quiere decir que cuando yo le estoy diciendo venga tu reino, estoy diciendo a mi vida, a mis pensamientos, a mis emociones, a mi familia, al lugar donde trabajo, que venga tu reino, Señor. Que se establezca tu reino a través de mí. Y puedo pedir por los familiares, amigos y vecinos, gente que necesita descubrir al Señor. Dentro de la intercesión también pido que se haga su voluntad. A veces esta expresión es muy linda, pero la decimos y quiere decir otra cosa. Y bueno, Señor, que se haga tu voluntad, como decir, bueno, haz lo que quieras. No. No es hacer lo que quieras. Es alguien que está reconociendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que a lo mejor lo que yo le voy a pedir, como decía el profeta Isaías, no coincide con lo que Él planeó para mí. Y a lo mejor yo tengo un capricho, digo, dame Señor, por favor, quiero esto. Y Dios desde arriba dice, no te puedo dar eso, porque yo sé cómo va a terminar. ¿Se acuerdan cuando Jesús, hablando de la oración, dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿No? Tendría que ser un padre muy malo. Ahora, muchas veces yo desde acá abajo le digo, dame Señor esto, dame que es pan, y Dios de ahí dice, no es pan, es una piedra, nada más que vos no te das cuenta. No todo lo que yo le pido, en mi propia opinión, es lo mejor que me puede pasar. Por eso está tan bueno confiar de que su voluntad, que voy entendiendo cuando mi mente se renueva, dice Romanos 12, cuando me presento en adoración a Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso le digo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, en mis actividades, proyectos, en mis sueños, en mi relación, en mi familia, con mis amigos, en la iglesia, en la vida de mis hermanos, en la sociedad, que se haga la voluntad de Dios. Hay una comida que es saludable, es la comida que comía Jesús. Juan 4 cuenta que los discípulos van a tratar de comprar algo en una roticería porque delivery no había en las tiendas de Sicar cerca de Samaria. Y mientras los muchachos van a conseguir algo al mediodía, Jesús habla con la mujer samaritana, llegan los muchachos, ¿con qué? Con arepas, puede ser, ¿no? Con empanadas, no sé lo que deben haber conseguido. Pero me imagino envueltito y ellos llegan y Jesús dijo, yo tengo que comer una comida que ustedes no saben. Y los discípulos dicen,
Oh, alguien le debe haber traído algo. Y Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. El alimento de todo hijo de Dios es que la voluntad de Dios se haga. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo que Dios planeó para nosotros. Y ahora sí, la petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto tiene que ver con pedir para nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. ¿Por qué tipo de necesidades podemos pedir? Por todas. Aún aquellas que parecen ser insignificantes. Aún aquellas que parecen decir, bueno, esto ni se lo pido a Dios, ¿qué lo voy a molestar? Debe estar tan ocupado. Pero la Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos, dice el Proverbio 3, y Él enderezará tus sendas, tus veredas. Esto de orar tiene que ver también con exponerle a Dios lo que yo quiero hacer y pedirle a Dios su intervención. Aquel bolero solía decir, mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado. Bueno, qué bueno es que vos y yo podemos hablar con Dios y podemos contarle lo que nos pasa y poder tener toda tranquilidad porque Dios tiene cuidado de nosotros. Viene una parte interesante que jamás debemos dejar de saltear en la oración, la confesión. La confesión tiene que ver con pedir perdón. Dice ahí el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es la parte sanadora del Padre Nuestro. Hasta ahora estuvimos pidiendo, acercándonos, pero es muy probable de que el reino de Dios, ni su voluntad, ni el pan, vengan hasta que no perdonemos. Porque el mismo Señor Jesús cuando explica esto del perdón dice, porque si no perdonamos, Dios no perdona. Y muchas de nuestras oraciones están detenidas en la aduana del cielo hasta que no perdonemos. Perdonar es el mejor negocio y la mejor decisión que podemos tomar cuando nos acercamos a Dios. No perdonar nos cierra las puertas de la comunión. Por eso es interesante esto. Primero, pedirle a Dios que por su Espíritu nos revele, nos enseñe. Pedir perdón por todo es lo mismo que pedir perdón por nada. Señor, perdóname todo. Bueno, ¿qué es todo? Bueno, nada. Es por eso que David decía en el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ves si hay en mí algún camino torcido, algún camino de maldad, te ruego que me endereces. Es importante pedirle a Dios que nos muestre lo que no vemos, que nos enseñe, que revele con su luz lo que tenemos que cambiar. Segunda cosa, una vez que el Espíritu de Dios nos guía, tenemos que confesar todo pecado. Confesar significa decir las cosas por su nombre. Dice el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados, el que los esconde, los tapa, no prosperará. No puede ser bendecido, no puede avanzar en la vida. El que los confiesa. Y no solamente los confiesa diciendo, Señor, bueno, vos ya sabés todo, sino que confiesa y deja de hacerlo. ¿Cuál es la frase de Jesús a esa mujer que la querían apedrear? Mujer, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. No es que era una habilitación para seguir viviendo igual. Entonces es interesante que este pedir perdón implica también decir, Señor, no lo quiero hacer más. Sosteneme para que no caiga. Tercer cosa que no es menor, la restitución. Si yo le robo a Jorge, lo tengo acá cerquita, salgo a caminar con él y todo, le robo a Jorge un billete de 20 pesos, hoy no es mucho, pero son 20 pesos, que él los tenía guardadito acá. Suena la alarma y la policía, no jueguen con Jorge porque tiene contactos en la policía. Y yo me arrepiento, lloro y digo, Señor, qué mal que estuve con Jorge, ¿cómo le voy a sacar 20 pesos?
Señor, perdóname, no le quiero sacar nunca más 20 pesos, ni 100, ni nada. Ahora, hay algo más. Tengo que devolver. Es la restitución. En la ley decía esto, que si uno robaba uno, tenía que devolver 4. Por eso cuando David dice en ese juicio, ese que mató una oveja, tiene que devolver 4 ovejas por la que robó, porque siempre robar era mal negocio. Ahora, a veces tengo que restituir una relación. Señor, sí, la verdad que le dije de todo, estuve mal, perdóname, Señor, yo arreglo con él, pero ¿qué hago con aquel que lo ofendí? ¿Que lo arregle Dios? No. Yo tengo que ir a decir, estuve mal, no te tendría que haber dicho eso. La restitución tiene que ver con que la oración, al acercarme a Dios, hace que los pensamientos de Dios se vuelvan a mí y transformen mi forma de ser, de actuar y de tratar a los demás. Cuarta cosa, que no es menor, debo aceptar el perdón de Dios, que es por fe. Pedir perdón, confesar mi pecado, es algo que yo lo hago por obediencia, pero a veces yo no me siento perdonado. Y realmente no interesa si me siento o no me siento perdonado. Lo interesante es que Dios dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Tantas veces le pedí perdón al Señor, perdón por el mismo pecado, y no me sentía perdonado, no me merecía ese perdón y volvía a pedirle perdón por lo mismo y volvía. La Biblia dice que Él es fiel y justo, no yo. Él es el que perdona. Así que es interesante aceptar el perdón. Viene el sexto escalón de esta oración y es la lucha espiritual. Es cuando le digo al Señor que me libre de esas cosas que no veo, pero que atentan contra mi vida. Es una lucha interna y una lucha externa. No nos dejes caer en la tentación. El apóstol Santiago dice que la tentación es algo que surge de adentro nuestro y nos vemos atraídos por cosas que no nos hacen bien. Y le tengo que pedir al Señor que no me deje caer en la tentación, que me cuide de mis propias debilidades. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y Timoteo era un pastor y era una persona que amaba a Dios, y le dice, Timoteo, una recomendación, tené cuidado con vos mismo. Imagínate si alguien te manda un WhatsApp y te dice, cuidado con cuidate de vos mismo. Uno dice, no, lo elimino, que no me diga más nada. Pero tanto Pablo como Timoteo sabían que uno está más vulnerable a caer cuando se cree fuerte. Porque antes de la caída viene el orgullo y la soberbia. La humildad nos mantiene protegidos. Así que no nos dejes caer en la tentación. Y lo otro es, líbranos del poder del mal. El enemigo, como dice el libro de Salmos, hace pozos, hace trampas, tiene estrategias, cosas para sacarnos, para debilitarnos, para manchar y arruinar nuestro testimonio de vida. Pero hay alguien que nos protege. Dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y él tendrá que huir. Así que esto tiene que ver con ponerme bajo la cobertura de Dios en humildad y reconocer de que mis fuerzas no tienen poder para vencer al enemigo, pero Dios es el que pelea por mí. Terminamos con lo último. Qué lindo es terminar así, adorando. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por todos los siglos. Muchos están orando y terminan desinflados al final, como diciendo, Señor, y bueno, que no me pase nada, y bueno, Señor, si vos podés, si vos querés, como que estaríamos hablando con alguien que no puede nada. Estuvimos hablando con aquel que es todopoderoso, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios omnipotente. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria por todos los siglos. Esta oración es una guía para que nuestro tiempo de oración no lo llenemos con golosinas. No pidamos chupetines, caramelos y bombones. Podamos pedir por cosas importantes, en especial por la gente que amamos. Parte de nuestra misión, el ser hijos de Dios, la Biblia nos llama que somos sacerdotes, quiere decir que podemos acercarnos a Dios
para orar por los demás, para interceder por los demás. Así que reconocer su señorío, su reinado absoluto y concentrarnos en Él. Qué lindo es terminar adorándole. Terminamos con esto, y acá sí terminamos. Es muy lindo en la oración, como es una charla entre el Padre y nosotros, que somos sus hijos, es una gran oportunidad para decirles cosas buenas a nuestro Padre. Es una buena oportunidad para conocer a Dios cuando nos comunicamos con Él. Es interesante no orar apurados, porque cuando uno ora apurado, lo quiere poner a Dios en el ritmo de mi preocupación, cuando lo que yo tengo que hacer es entrar en el ritmo de Dios en el sentido de que tengo que aprender a ser paciente y tener paz. La Biblia dice que no tenemos que estar ansiosos ni preocupados, que en vez de eso le contemos a Dios lo que nos pasa a través de toda oración y ruego, y Dios va a enviar su paz a la mente y al corazón. Una evidencia de que la oración llegó a donde tenía que llegar es la paz que sentimos cuando estamos terminando. Si terminé de orar y me siento tan ansioso y preocupado como cuando arranqué, me perdí en algún ratito y no me di cuenta. Ahora, ¿qué pasa con esto de la paz? La Biblia dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Dios, cada vez que oramos y nos encontramos con Él, envía su paz. El problema es que si yo ya me fui, porque estaba tan apurado, no dejé que la paz de Dios me acariciara. Es interesante esto de saber esperar en Él. Acá hay algunos nombres de Dios. Por ejemplo, Jehová Sama, Jehová Roji, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sikenu, Jehová Kadesh, Jehová Shalom, Jehová Nisi. Son nombres hebreos que aparecen en diferentes versículos de la Biblia, donde diferentes personajes de la Biblia descubren en su búsqueda de Dios que Dios es el proveedor, que Dios es el protector, que Dios es mi bandera, mi orgullo, mi riqueza más grande, que Dios es el que me santifica, que Dios es el eterno. Es muy interesante, las Madres Unidas suelen orar con algún nombre acerca de Dios o algún atributo de Dios. Es interesante que la oración es una gran oportunidad para lo que escuché, lo que leí, poder descubrirlo y comprobarlo en mi propia vida. Es interesante, y termino con esto, al final aparece un compromiso para que, más que un compromiso, es como una guía de oración, como la que me puso mi papá en el cuadernito que me regaló, para que uno empiece a anotar sus motivos de oración, para que uno prepare su tiempo de oración. Termino con esto. Hay una mujer que no aparece en un mejor de los estados, en la mejor situación. Era una sierva de Sara, la esposa de Abraham. Dios le promete un hijo a Abraham y a Sara. El tiempo va pasando y Sara dice, me parece que Dios nos va a dar un hijo, pero a través de otro medio. Entonces hacen algo medio extraño y queda embarazada Agar, la sierva de Sara. Empieza a haber problemas entre la dueña y la esclava, entre Abraham, y se mezcla todo pero tan actual. Lo cierto es que esta mujer se siente tan acosada y perseguida que se escapa al desierto embarazada sin saber lo que le iba a pasar. Y en ese momento Dios le habla y le dice, Agar, ¿a dónde vas? ¿De dónde venís? Y esta mujer le cuenta llorando, desesperada, que estaba escapándose porque era maltratada. Y Dios no solamente que le da agua, que le da un buen consejo, que tenía que volver y ser dócil, no caprichosa ni orgullosa, pero esta mujer descubre algo y dice, acá estuve hablando con el viviente que me ve. Ella por primera vez en su vida se dio cuenta de algo que veía que a Abraham le pasaba, pero no era propio, era de Abraham. Se dio cuenta de que Dios estaba vivo y veía todas las cosas. Y veía su situación
y cuando la veía en necesidad la ayudaba. Ismael. Ismael significa Dios oye, igual que Samuel. Qué interesante que estos personajes de la Biblia que van apareciendo en diferentes momentos van reconociendo que Dios es importante para ellos y lo conocen de una forma diferente. Si tendrías que reconocer en este año a Dios por uno de sus nombres, Dios ha sido tu proveedor, Dios ha sido tu sanador, Dios ha sido tu Padre, Dios ha sido tu consuelo, tu esperanza. La Biblia está llena de nombres que lo único que hacen es ayudarnos a descubrir lo maravilloso que es hablar con Dios. Yo quiero que cierres tus ojos un ratito. Yo sé que lo que estuvimos charlando quizás no fue nada nuevo, recordamos algunas cosas, pero ¿qué sería que se despertara en nuestro corazón un nuevo y sano y santo deseo de decir, Dios, te quiero conocer como mi Padre, como aquel que forma mi identidad, que me respalda, que me abre caminos, que despeja mi camino, que nunca me deja y nunca me desampara. Señor, en esta noche te damos gracias porque cada vez que te buscamos, ahí estás. Tus ojos ven, tus oídos oyen, tu brazo está extendido, tu corazón se compadece de nosotros. Señor, te queremos pedir que perdones el que a veces estamos más pendientes de la realidad que se ve y no de la que no se ve. Te queremos pedir que perdones cuántas veces la ansiedad es la que nos guía a tomar decisiones y la preocupación. ¿Cómo nos gustaría tener encuentros diarios que transformen nuestra vida, nuestra forma de tratar, de hablar, de amar, de perdonar? Señor, renueva nuestra vida de oración. Que nuestro corazón te desee más que a cualquier otra cosa y que aprendamos a caminar contigo todos los días. Bendito sea tu nombre. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén.